Muy buenas tardes, soy Jaime Díaz y este es tu programa Tu Juez Te Escucha, programa auspiciado por la Corte Superior de Justicia de Lima. Un saludo especial para la presidenta, la doctora María Vidal La Rosa Sánchez, que hace posible que estemos aquí, por supuesto, en este canal importante como es Fuego TV. Bien, entonces, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener un enlace telefónico con la doctora Maruja Hermosa Castro, quien es juez especializada contencioso administrativo y pertenece al 6º Juzgado Contencioso Administrativo. Ella está en estos momentos en una feria de violencia contra la mujer en Lince, importantísima, donde la municipalidad se ha puesto, ¿cómo se puede decir?, los pantalones largos para apoyar esta gran campaña que está iniciando la Corte Superior sobre el tema del botón de pánico. Usted sabe que este botón de pánico, para muchos dirán, no, esto ya se ha hecho a cada rato, se ha venido todas las veces. No, esto está funcionando. Lo que pasa de que el problema viene de que la mujer violentada se le entrega, por supuesto, sus resoluciones de protección. Cuando ellas ven caso Kelvin, ven que están transgrediendo estas normas, ellos inmediatamente apretan el botón de pánico y aparece efectivo de la policía y serenazgo, acuden a su llamado, explican, y si la persona a quien no se le está permitido acercarse a esta persona que se le ha entregado esta medida de protección, se lo llevan preso. Caso Kelvin, y le revocaron, por supuesto, su mandato. Entonces, lo que se está haciendo es, gracias a esta gran comunidad, como es la Corte Superior de Justicia, que tiene a cargo 17 distritos en todo Lima, se está haciendo todo esto. El día lunes va a haber un evento bastante importante con la presencia de 4 alcaldesas de Surquillo, San Miguel y otros distritos más, en donde van a suscribir un convenio con la presidencia para comprometerse a llevar en efectivo este botón de pánico. Días pasados, el doctor Francis Allinson, el alcalde de San Miguel, llegó a la Corte, convocado por la presidenta, enterado de lo que deseaba la presidencia, inmediatamente no lo pensó 2 veces, dijo: suscribo el convenio, señora presidenta, y nosotros nos vamos a poner al mando de hacer toda esta tarea de poder acabar por fin con la violencia contra la mujer. Luego de la doctora Maruja Hermosa, vamos a estar con la doctora Licey Magali Bueno Flores. Es juez superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios e integrante de la 5ª Sala Penal de Apelaciones. Con ella vamos a también hacer una entrevista vía Zoom, porque ellas están trabajando. Ellos no han descansado. Acuérdate que había un febrero de descanso y ahora sigue el trabajo. Luego vamos a tener al juez Edgar Esteban Astete, quien nos va a hablar también. Él es miembro del 16 Juzgado Comercial. ¿Qué cosa es el Juzgado Comercial? Él va a estar con nosotros aquí en cabina. Con él vamos a tratar varios temas importantísimos. Cómo es que no debes de firmar un pagaré. Cómo es que no te puedes hipotecar algo si es que tú no tienes los recursos para cumplir, ¿no? Cómo es el auxilio judicial en ese sentido. Entonces, hay varios temas ahí importantísimos que con el doctor vamos a tratar. Y luego, al final, vamos a tener la presencia también aquí en nuestra sala de redacción al doctor Juan Jiménez Ruiz Díaz. Nosotros estamos abriendo un espacio del litigante. Este espacio se va a llamar El Litigante, donde vamos a escuchar a los abogados cuáles son las problemáticas que tienen que enfrentar cada vez que llega a un juzgado, cada vez que llega a una corte, con ellos, ¿ya? ¿Ok? Y ya me dice que está en estos momentos ya la doctora Maruja
con nosotros, conectados vía Zoom. Doctora Maruja, tenga usted muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Sé que está muy ocupadita, pero bueno, le agradezco la posibilidad de poder conversar con usted. Estamos. A ver. Bueno, vamos a ir arreglando un poquito el tema de conexión para poder tener esta entrevista con la doctora. Estamos en este asunto. Bueno, en este tema con el doctor Ruiz Díaz, él es un ex magistrado, es abogado que tiene maestría en Derecho Procesal y Penal por la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y trabajó en el Ministerio Público desde 1980. O sea, él fue fiscal y también fue juez. Él estuvo desempeñándose en la Cuarta Fiscalía Superior Penal, en la Fiscalía Suprema y la Fiscalía de la Nación como asesor, ¿no? Docente en la Universidad San Martín de Porres y secretario general en el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue juez del tercer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Tenemos un tremendo profesional con el cual vamos a conversar con él varios temas, eso a partir de la 1:30 de la tarde. ¿Ok? Entonces, esperando que podamos tener ya ya, perfecto, ya, me dicen que ya. Bien, aló, muy buenos días, doctora Maruja. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ítalo, ¿cómo estás? Aquí estamos por encargo de la presidencia de la Corte de Lima, la doctora María Vidal. Estamos en una feria en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que se conmemoró el 8 de marzo, ¿no? Estamos aquí con parte de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Comisión de Género, aquí en Lince, en el parque militar. Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo, sí, correcto. Ajá. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo es la recepción de las personas ante esta primera feria que está organizando la Corte Superior en conjunto con la Municipalidad de Lince? Y agradecer, por supuesto, a la alcaldesa, ¿no?, que se ha puesto los pantalones largos, si se puede decir, para apoyar este tema de violencia contra la mujer. Sí, hay bastante recepción por parte del público, hay numerosas consultas, ¿no?, sobre alimentos, sobre violencia familiar de todo tipo, ¿no? Hay vecinas de la Municipalidad de Lince, del parque, ¿no?, que nos refieren que no les chantajean con los alimentos de los hijos, que no aceptan que la relación se terminó. Entonces, situaciones de violencia, ¿no?, que, como le digo, están encuadrándose, ¿no?, de un tipo de violencia económica, psicológica, ¿no?, que sin necesidad de repente de llegar a la física, que son casos extremos, se vienen, las personas se acercan a consultar, ¿no? Sí, pues efectivamente, ¿no?, muchos de esos problemas se ve en diversos distritos y Lince no es ajeno a ese tema. Doctora, hay un tema bastante interesante y usted lo maneja muy bien, el acceso de la justicia para personas adultas mayor y con discapacidad. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema, doctora? Mira, Ítalo, muchas gracias por la pregunta. Sí, también se nos han acercado, a raíz de tu pregunta, no se han acercado personas con discapacidad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que el Poder Judicial, desde la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, viene implementando unos protocolos y directivas para la persona adulta mayor y para la persona con discapacidad. Y es lo que hoy día se ha informado a los vecinos del Lince, ¿no? ¿Qué ocurre? Si una persona es mayor de 60 años hasta 74, se activa una alerta ámbar. Si es mayor de 75, una alerta roja. Es tipo un semáforo, ¿no? Entonces, esto nos permite distinguir al expediente en el sistema, en los reportes descritos, en las carátulas, para darle mayor celeridad a ese expediente, ¿no? Entonces, para darle una preferencia. Y si es mayor de 75 años, para darle una prioridad, ¿no? Entonces, eso. Lo mismo
de manera similar con la alerta para personas con discapacidad. El usuario nos informa que tiene una discapacidad e inmediatamente se le da esa celeridad, ¿no? Y además nos permite realizar los ajustes de procedimiento, ¿no? Eso es lo que se les está informando a los vecinos del INSE, ¿no? Pueden observar aquí nuestros amigos que nos siguen, ajá, que se está desarrollando de manera fluida, ¿no? Esas atenciones, y se les viene explicando, porque es muy importante que además de que los jueces, las juezas y el personal jurisdiccional conozcamos sobre estas directivas y alertas, es importante que la ciudadanía lo sepa. Entonces, se saludan estos esfuerzos con la Municipalidad del INSE porque nos permite llegar finalmente a los usuarios, ¿no? A los usuarios, para brindar un mejor servicio de justicia. Claro, eso es importante. Doctora, me provoca una pregunta en relación al tema de los adultos mayores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Muchos de ellos son abandonados por los hijos. Los hijos no le hacen caso a las actividades de un adulto mayor. El adulto mayor tiene la posibilidad de denunciar este hecho y que los hijos le puedan pasar alguna pensión, alguna ayuda, algo por el estilo. Sí, efectivamente, Ítalo, te comento, nuestro Estado ha ratificado la Convención para las Personas Mayores y ahí se establece el derecho de las personas mayores a vivir una vida libre fuera de violencia, ¿no? Entonces, sí tienen derecho a que vivan de manera activa, ¿no? A que se les reconozca su capacidad jurídica y bueno, si es que los hijos no cumplen con su deber moral de dar alimentos a sus padres, ¿no? Sí tienen derecho a una pensión, ¿no? La Convención reconoce eso, ¿no? Que vivan libre, de manera autónoma, eso, que se dejen expresar, que participen activamente. Por eso yo saludo nuevamente este esfuerzo de la Presidencia de la Corte de Lima con la Municipalidad del INSE para articular, ¿no? Porque hoy día estamos informando todos, ¿no? Atrás, bueno, hay una persona mayor, y, bueno, como le decía, han venido madres, han venido... Qué bien, caray, estamos viendo que hay bastante actividad, doctora. En el caso de las personas con discapacidad, ¿qué pasa? Ellos se tienen que registrar ante algún ministerio porque hay que saber qué tipo de discapacidad puede ser, auditiva, la voz, de repente de un miembro del cuerpo. ¿Cómo se califica a la persona que tiene discapacidad, doctora? Mira, gracias por la pregunta. La ley ha establecido unos tipos de discapacidades, ¿no? La discapacidad física, de repente una persona que tiene movilidad reducida, una parte, ¿no? del cuerpo, que es visible, ¿no? Que es bastante visible. La discapacidad visual, ¿no? Una persona que no puede ver, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Por ejemplo, dentro del protocolo se ha establecido que esta persona puede ingresar con su perro guía o puede ingresar acompañada. Se ha dispuesto que se le llegue a notificar en braille o, bueno, ahora a través de los aplicativos de una forma accesible para que sus lectores de pantalla le puedan leer, ¿no? Entonces, se hacen todos esos ajustes. También tenemos así una persona con discapacidad auditiva en donde el protocolo ha establecido que es obligación de las cortes pagar el intérprete en lengua de señas, y una discapacidad que pasa de repente inadvertida es la discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Que a veces no es tan evidente, pero que tiene esa preferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa esta alerta? Si la persona tiene carnet de CONADIS, con el carnet de CONADIS. Si la persona tiene un certificado expedido por una comisión médica, con ese certificado, con una resolución de CONADIS o con una declaración jurada, ¿no? Porque la inscripción o el registro no es obligatorio, ¿no? Entonces, con cualquiera de estos es una declaración jurada que nos indique qué tipo de discapacidad tiene para poderle hacerle el ajuste de procedimiento, ¿no? Esto es de una manera simplificada, inmediatamente lo hace conocer. Y es muy importante, Ítalo, que la persona nos lo haga saber, porque como no hay un registro, no es obligatorio, entonces no podríamos
conocer que la persona tiene una condición de discapacidad y no podríamos hacer el ajuste de procedimiento. Por eso es muy bueno. A diferencia de la alerta para las personas mayores, que como estamos conectados con RENIEC, es automático, ¿no? Si mañana yo cumplo 60 años, se activa mi alerta si es que tengo un proceso, ¿no? Claro, claro. Hay una parte, doctora, en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen, bueno, el tema de la discapacidad, ¿ellos reciben algún beneficio dinerario? ¿Qué tipo de apoyo le da el Estado a estas personas que tienen este tipo de problemas? Ellos tienen su pase amarillo, ¿no? Para tener transporte público gratuito en algunos establecimientos públicos como los parques, el Parque de las Aguas. 2:25 termino. El Parque Las Leyendas, acceso gratuito, esa persona y el acompañante, ¿no? Entonces sí genera sus ventajas, pero tienen que tramitarlo, ¿no? Y un bono, pero cuando son personas con discapacidad severa y de extrema pobreza. Uh-huh. Ahí, en esa parte también, doctora, preguntas que nacen del público, quieren saber en qué lugar se pueden ellos inscribir. ¿Existen algunas oficinas, algo donde ellos se pueden inscribir? Sí, para hacer la inscripción en CONADIS sobre la discapacidad, se tiene que hacer un procedimiento de evaluación ante una comisión médica evaluadora, ¿no? Una de salud o del MINSA, del Ministerio de Salud y de algunos hospitales militares. Ahí pasan por evaluación médica y estos determinan el nivel de discapacidad, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Qué bien. Todo ese proceso, de toda esta cosa que estamos hablando, ¿demora mucho o tiene sus tiempos, inscribirse, hacer todo? ¿Hace alguna demora? Porque a veces los señores adultos mayores y los señores discapacitados con familia, a veces dicen, no, que vamos a ir para perder tiempo, ¿por qué vamos? O sea, se desaniman. ¿Qué cosas podemos explicar de ahí que la atención para ellos es preferente y es rápida para ellos? Sí, es fluida. A raíz de la pandemia ya se han reanudado todos los servicios, entonces ya se pueden realizar, ¿no?, esas atenciones. Y es muy importante porque permite implementar políticas públicas y sobre todo para ya de una manera más no estar para hacer facilitar la atención, ¿no? Si ya viene con su carnet y nos indica que tiene una discapacidad auditiva, nosotros tendríamos que ya establecer, por ejemplo, el intérprete en lengua de señas, ¿no? Si es que la persona lo requiere. Claro, efectivamente, doctora, efectivamente. Doctora, yo le agradezco bastante y ojalá que la próxima semana pueda tener usted tiempo y hablemos un poco de su especialidad, que es el contencioso administrativo. Nos gustaría saber un poquito de esos temas que a veces muy poco lo conocemos y que el público quiere saber qué cosas uno puede hacer antes de meterse en hacer una deuda o cualquier cosa de repente que pueda ocurrir. Le agradezco bastante, doctora Maruja. Muchísimas gracias, Ítalo, muchísimas gracias y felicitaciones por el programa porque permite que las personas se empoderen en el ejercicio de sus derechos. Gracias, Ítalo. Claro, gracias, doctora, gracias. Hemos estado con la doctora Maruja Hermosa Castro desde el INSE, desde el Parque Pedro Ruiz Gallo, donde está llevando a cabo pues una feria informativa. ¿Ok? Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial, Roger, y nos vamos con el siguiente invitado. Ya vamos a pasarle el link, por supuesto, para hacer la entrevista. ¿Ok? Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu tarde.
viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilos, muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. El magazine que tanto esperabas. En tendencia con Darby Henry y por la mejor señal, Fuego TV. Enciende tu vida. Pensaron que se habían librado de mí. Ya estoy de regreso, luego de unas merecidas vacaciones durante el mes que celebramos el Día del Amor y la Amistad y los carnavales. He regresado. Aunque son solamente 28 días, ¿no? Y las vacaciones son de 30 o hasta 31, hay meses que tienen 31 días. Bueno, a partir de las 2 de la tarde, les espero aquí, en Fuego TV, Enciende tu vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, por los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Ahora todas tus noches de martes y jueves se pintarán de azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Grone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. Solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Hemos tenido una entrevista bastante interesante con la doctora Maruja, que desde el INSE hemos estado conversando, ¿no? Muy interesante, y creo que nos demuestra de cómo es que nuestros magistrados, comprometidos por supuesto con el tema de la Corte Superior y el trabajo que realiza de difundir las bondades que nosotros tenemos desde la Corte, ¿no? Entonces la doctora nos ha explicado muy bien cómo es que el trabajo que realizan de acceso a la justicia, ¿no? Que es importante, con la doctora Hermosa Castro, por supuesto. Muy bien. Vamos a estar ya, estamos en breves minutos para ingresar con la doctora Lindsay. Doctora Lindsay Bueno Flores. Aló, ¿ya estamos ahí? Ajá, muy bien. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto tenerla aquí en nuestro programa para poder conversar sobre los diversos temas que indudablemente, especialmente, usted ve y domina, por supuesto, ¿no? La doctora Lindsay Magali Bueno Flores es juez superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios integrantes de la Quinta Sala Penal de Apelaciones, ¿ah? Y vamos a conversar de temas bastante interesantes. A ver, diferencia entre la tramitación del nuevo Código Procesal Penal y el antiguo, doctora. Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes y estamos aquí en la plataforma para conversar y
sobre todo dar algunos alcances respecto de los trámites que se realiza en el área penal, ¿no? En la Corte Superior de Justicia de... Así es, siempre hay esta preocupación, doctora, en relación, a ver, yo ahora si hay un personaje que comete algún delito el día de hoy, ya con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, me van a juzgar. ¿Cómo es ese juzgamiento, doctor? ¿Cómo son los pasos y los caminos para este juzgamiento? ¿Es largo, tedioso, de años, o es más célere, como lo dicen ahora? ¿Aló, doctora? ¿Me escuchó? Sí, se escucha. Parece que hay un problema con la conexión. A ver. Un momentito, por favor. Ya estamos, Vamos a tener este problema. A ver. Sí. Mientras tanto, sí, estamos conversando con la doctora Bueno Flores sobre esta diferencia de la tramitación, que es muy importante saberlo, ¿no? Muchos dicen que la diferencia entre el antiguo código con el nuevo código, los procesos se han cerrado, ¿no? O sea, se han acercado más, ya no es muy largo ni tedioso. Doctora, ya estamos nuevamente, doctora Magali. Gracias, las disculpas, parece que se presentó un problema acá de conexión. Sí, un duendecillo. Bueno, digamos que la Corte Superior de Justicia de Lima, en el ámbito penal, estaba vigente el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, digamos que sus principales características fuera que es un proceso mucho más extenso, no daba una respuesta, digamos, pronta a los justiciables, y además una característica principal es que el juez prácticamente asumía la labor de instrucción, ¿no? Asumía, digamos, de cierta manera los roles que tenía el Ministerio Público, ¿no? Entonces el juez era, digamos, juez y parte, ¿no? En este proceso con el Código de Procedimientos Penales. En el año 2011 entra en vigencia el Código Procesal Penal en la Corte de Lima respecto de los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, todos los delitos de corrupción de funcionarios se vienen tramitando en la Corte de Lima desde el año 2011. Posteriormente, en el año 2015, entra en vigencia el conocimiento de los procesos inmediatos en la Corte Superior de Justicia. ¿Cuáles son los procesos inmediatos? Digamos, aquellos que están relacionados con el delito de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Es decir, en los casos donde el policía interviene y pues están todas las pruebas al alcance del fiscal e inmediatamente se pone a disposición al detenido. Y han existido casos, por ejemplo, en que dentro de las 24 horas se ha sentenciado y se ha culminado el proceso, ¿no? Pero solamente estaba en vigencia para los casos, digamos, donde existía flagrancia de delito, como son conducción en estado de ebriedad, delitos de hurto, ¿no? Donde había evidencia. Y luego, en el año 2021, luego de diversas postergaciones desde el año 2020, entra en vigencia en la Corte de Lima el Código Procesal Penal en toda su extensión, ¿no? Es decir, para todos los delitos, todos los delitos comunes, ¿no? Entonces, el Código Procesal Penal está vigente desde el 15 de junio del 2021 en la Corte de Lima. ¿Y cuál es, digamos, la principal característica de este código? Es pues que da una respuesta más rápida a los justiciables y el juez se convierte en un director del proceso. Ya no es juez y parte, sino existe una división de roles. Es el Ministerio Público quien investiga y le trae al juez el caso y finalmente el juez lo único que hace es sentenciar. Y está dividida en diferentes etapas, ¿no? Tiene una etapa de investigación preparatoria, donde existe un juez de investigación preparatoria, o lo que nosotros llamamos también es un juez de garantía, ¿no? Este juez va a garantizar
porque el proceso se lleve de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y luego tenemos un juez de juzgamiento, es aquel juez que solamente va a juzgar, es decir, va a llevar a cabo el juicio oral donde se va a determinar la responsabilidad o no de un ciudadano, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, que es durante la investigación preparatoria, solo se ven medidas limitativas, medidas restrictivas. Por ejemplo, todos hemos sido testigos en los canales también del Poder Judicial de algunas audiencias de prisiones preventivas, ¿no? Entonces, estas prisiones preventivas se ven en esta primera etapa con este juez de garantías, ¿no? Él va a decidir si es posible o no dar esta medida, pero lo cual no significa que se ha determinado una responsabilidad penal, sino que existen ciertos elementos que configurarían, digamos, el delito y que pues vinculan al procesado, ¿no? A un investigado con este delito, ¿no? O sea, no se ve allí la responsabilidad, sino en esta segunda etapa, que vendría a ser ya con el juez de juzgamiento, ¿no? Entonces, los roles están definitivamente muy definidos, ¿no? En este nuevo proceso penal, y también, digamos, uno de las bondades de este código es pues la celeridad, ¿no? En la resolución de los casos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, principalmente la diferencia con el anterior código. Pero pese a ello, digamos que en el año 2021 entró en vigencia el código en un primer tramo, ¿no? Todavía está pendiente que ingrese o que entre en vigencia el segundo y el tercer tramo, ¿no? Todavía tenemos procesos en Lima que se vienen tramitando con el anterior código, ¿no? Y los procesos que se tramitan con el nuevo código son todos aquellos que hasta el 15 de junio del 2021 aún no se había formalizado la investigación preparatoria, es decir, no había, digamos, una denuncia formal por parte del fiscal presentada ante el juez, ¿no? Entonces, allí van más o menos las diferencias sustanciales. Doctora, en cuanto a esta parte de la investigación preparatoria, donde el juez evalúa y determina si es que, como usted lo ha dicho, una medida puede ser preventiva, ¿no? Una prisión preventiva. Ahí ha habido muchas opiniones en ese sentido, que a veces se ha abusado de las prisiones preventivas, a pesar de que hay ciertos llamados de la Corte Suprema en relación a ese tema, que no se exceda a las prisiones preventivas. ¿Es cierto esto, doctora? Bueno, de hecho, como usted lo señala, ha existido bastante controversia, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos y en lo que atañe a los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Que generalmente, digamos, anteriormente, en el año 2011, yo quiero precisar esto, ¿no? Cuando entró en vigencia el Código para los delitos de corrupción de funcionarios, no había muchas solicitudes de prisiones preventivas, ¿no? Eran pocas las medidas, digamos que había menos casos también de prisiones preventivas. Incluso al año, por ejemplo, se expedía un aproximado de 21 a 22 sentencias de corrupción de funcionarios, ¿no? Es más o menos a partir del año 2017, cuando se implementa el Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios y donde muchos, digamos, funcionarios públicos son investigados, es donde el fiscal empieza a solicitar, pues, medidas como la prisión preventiva, ¿no? Y a partir de allí se genera un gran debate, pero la prisión preventiva ya se venía dando en otros distritos judiciales, en otros delitos, digamos, como delitos de robos agravados, delitos de hurtos, delitos incluso de menor magnitud, ¿no?, que a los delitos de corrupción de funcionarios. Pero como en este caso, digamos, se vuelve más mediático, entonces se empieza a cuestionar la medida de prisión preventiva, ¿no? Y entonces
Se decía pues de que había un abuso porque muchos de los funcionarios tenían domicilios conocidos, no existía peligro procesal y pese a ello se ordenaba la medida y entonces era suficiente con una comparecencia con restricciones, ¿no? Pero puede que en algunos casos hayan existido, abusos, tal vez no se analizó correctamente los presupuestos de la prisión preventiva, pero en otros han sido debidamente fundamentados, ¿no? Tal es así que ante una apelación e incluso han llegado a la Corte Suprema y muchas medidas de prisión preventiva se han confirmado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta los jueces, ¿no? para imponer una medida de prisión preventiva? Primero, como ya le dije, en una medida de prisión preventiva, esto debe quedar claro, nosotros no determinamos responsabilidad, no decimos esta persona es responsable de este hecho, todavía a esta persona le asiste la presunción de inocencia, ¿no? Pero sí debemos considerar que existan suficientes elementos de convicción que lo vincularían, digamos, en grado de probabilidad hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, si una persona cometió un delito de robo agravado, la policía lo interviene y le encuentra en su poder el bien sustraído, ¿no? Entonces, este sería un elemento que determinaría pues que esta persona efectivamente participó en el hecho, pues tiene en su poder el celular sustraído y por allí existe un testigo que se indica que esta persona es la que sustrajo su celular. Entonces tenemos allí un elemento, pero aún así no podemos decir es responsable todavía, porque eso se va a determinar con una sentencia. Entonces, si verificamos que se cumplió este primer elemento, nosotros pasamos a analizar un segundo elemento. Un segundo elemento es si este delito es superior a los 4 años, ¿no? Si el delito, si es superior, tiene una pena, superior a los 4 años, ¿no? Entonces determinamos que a esta persona se le impondría una pena superior a los 4 años, cumplimos con el siguiente requisito. Y ahora pasamos a un tercer requisito, que es verificar si existe el peligro procesal, ¿no? Y en el peligro procesal, nosotros tenemos que analizar si esta persona tiene un arraigo domiciliario, ¿no? O sea, tiene un arraigo, por ejemplo, tiene una vivienda, digamos que en algunos casos, y por eso se dijo también que la prisión preventiva resultaba abusiva, porque se decía que la persona no tenía o no era propietario de la vivienda, ¿no? Entonces, no es, digamos, ya la Corte Suprema nos ha dicho que no debemos exigir pues que la persona sea propietaria de una vivienda, porque en el Perú no todos tienen las condiciones para ser propietarios de una vivienda, ¿no? Entonces, lo que sí tendríamos que determinar es que efectivamente esa persona reside en ese domicilio y que existe una firmeza de que va a residir allí, ¿no? A través de un contrato, etc., ¿no? Y luego analizamos también el arraigo laboral. Si esta persona tiene un trabajo, ahora en el Perú hay demasiada informalidad, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que una persona presente pues un contrato de trabajo si generalmente los delitos, por ejemplo, de hurto, de robo, no los cometen pues personas, digamos, que trabajan, ¿no? Sino son personas que a veces están muchas veces desempleadas. Entonces, tenemos que ver cuál es la calidad de ese trabajo que tiene, ¿no? Yo puedo trabajar, por ejemplo, como cobrador de combi, pero tengo que acreditar que efectivamente hago ese trabajo. Y luego tenemos el arraigo familiar, ¿no? Que esta persona está sujeta a una familia. No podemos exigir tampoco que tenga hijos, pero que sí hay personas que dependen de él, ¿no? O de ella. Por ejemplo, su madre, su padre, qué sé yo. Entonces, si se dan todos estos elementos, por ejemplo, si determinamos que no tiene arraigo laboral, que no tiene arraigo domiciliario, entonces es imposible, pues, que se pueda dar libertad y tendremos que, digamos, vernos obligados a imponerle una medida más gravosa como es la prisión preventiva, ¿no? Entonces, cada caso es particular.
en los casos de corrupción de funcionarios, y ahí también es bueno siempre hacer una reflexión, ¿no? Porque decimos, pero es, por ejemplo, un delito de hurto, de robo. ¿Cuánto sustrajo? Un celular. O sustrajo un celular que, claro, está valorizado, por ejemplo, en 100 soles. Pero además de la sustracción, también se utilizó violencia, ¿no? Entonces, y en los delitos de corrupción de funcionarios, en un proceso de contratación, ¿cuánto dinero, digamos, se apropió el funcionario de público? Millones. Este millón pudo haber servido ¿para qué? Para construir carreteras, para construir colegios. Entonces hay como que un desbalance allí, ¿no? Y eso es lo que se necesitaba. Claro, o sea, ¿por qué no se da prisión preventiva también a funcionarios públicos siempre y cuando se cumpla con los presupuestos, ¿no? Que nos diga, pues, el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, esa es, digamos, de alguna manera las reflexiones que podemos tener sobre este tema, ¿no? Claro, seguiremos siempre discutiendo. Seguiremos siempre discutiendo, claro. Es un tema que nunca se va a zanjar, creo yo, ¿no? Porque cada caso es particular también, ¿no? Doctora, pero sí hay una gran diferencia, decía, hay una gran diferencia, como se dice, ¿no? Antes no se daba prisiones preventivas a funcionarios públicos, y ahora sí, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte bastante interesante, doctora. Por ejemplo, la diferencia entre el antiguo y el nuevo código. El tiempo es sobre todo. Ahora el tiempo se acorta del juzgamiento. ¿Cuánto tiempo hay? Ya, se le da a esta persona 36 meses, 18 meses, dependiendo de la pena gravosa que pueda tener. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar su juzgamiento? Ya, a ver, con el Código Procesal Penal tenemos, digamos, entre comillas, 3 tipos de procesos, ¿no? El proceso que, digamos, común, que dura 9 meses, 9 meses, ¿no? 9 meses entre la investigación, una vez formalizada la investigación preparatoria. En esos 9 meses se debe llevar a cabo la investigación, la etapa intermedia de control, que es la que lleva a cabo el juez de investigación preparatoria, y el juzgamiento. Es decir, dentro de los 9 meses debe terminar el proceso con una sentencia, ¿no? Pero puede suceder que surja algún percance en el desarrollo de esos 9 meses que no permita, digamos, terminar, ¿no? Sobre todo en los casos, por ejemplo, de presos preventivos. Una persona que está con prisión preventiva, entonces se tiene la facultad en una prisión preventiva de prorrogar por 9 meses más esa prisión preventiva, ¿no? Tenemos otro proceso que es el proceso ya más complejo. En este proceso común podríamos incluir, por ejemplo, los delitos de robo, los delitos de hurto, delitos de apropiación ilícita, ¿no? Delitos de homicidio, que son, digamos, los más comunes, delitos de violación sexual, actos contrarios al pudor. En los procesos complejos, estos procesos duran 18 meses, que son prorrogables por, digamos, la investigación preparatoria dura por 8 meses. Pero estos 8 meses pueden ser prorrogables por 8 meses más. 8 meses más, ya. Esa es la primera parte de la investigación preparatoria, es decir, la etapa donde el fiscal investiga, recaba sus pruebas. Una vez que el fiscal culmina con esa etapa, pasamos a la etapa de acusación. En la etapa de acusación, digamos que también hay plazos. El fiscal tiene para emitir su acusación en el proceso común 15 días, en los procesos complejos 30 días, ¿no? 30 días y luego de emitir esta acusación ya pasamos al juicio. El Código Procesal Penal, digamos, no tiene un plazo o determinado en el que se debe llevar el juicio, pero ya es práctica en los procesos comunes, que son, digamos, los más simples, es que pues no pase de los 9 meses, ¿no? El proceso, incluido el juicio oral. En los procesos complejos puede pasar incluso, digamos, un poco
digamos, un tiempo adicional, ¿no? Porque ya se ven casos donde no solo está involucrado una persona, sino pueden estar involucrados 3, 4, 5 personas. Se necesita llevar a cabo más actos de investigación, ¿no? Por lo tanto, el juzgamiento también demora un poco más por la cantidad de los testigos que se deben notificar, las pruebas que se deben actuar. Entonces, podríamos decir que en estos casos complejos, el juicio oral, por ejemplo, se podría desarrollar en un aproximado de, puede ser 3 meses, 4 meses, a veces hasta un año, cuando tenemos, pues, digamos, 10 procesados, 12 procesados, ¿no? Y luego tenemos los procesos de organización criminal. Estos procesos de organización criminal, solo la investigación preparatoria duran 36 meses, ¿no? Y una prisión preventiva también 36 meses, ¿no? Entonces, estos casos, digamos, sí son más extensos, ¿no? Puede tener una duración hasta de 2 años, pero de igual manera es un tiempo mucho menor que el que se ocupaba, pues, con el Código de Procedimientos Penales, donde actualmente hay casos que incluso no se han sentenciado y que son, digamos, casos del año 2000, ¿no? Imagínense, estamos 2000 a 2022. Entonces, con el nuevo Código Procesal Penal, máximo puede durar un proceso, digamos, un promedio de 2 años, ¿no? O sea, incluida, digamos, el juicio oral, ¿no? 2 años, 3 años aproximadamente, ¿no? Incluida todas las etapas del proceso. Claro. Ahora, una persona puede estar privada de su libertad si es un proceso común, un proceso simple, como por ejemplo si se detiene a una persona por haber cometido un delito de robo agravado, máximo 9 meses. Si se trata de un proceso más complejo, digamos, donde hay bandas criminales, ¿no? Donde está un delito que se comete, por ejemplo, de robo agravado, ¿no? Con la concurrencia de 5 personas, 6 personas, y se roba a 3 o 4 agraviados, entonces estas personas estarán sometidas a una medida de prisión preventiva por el plazo, pues, por un plazo diferente al de 9 meses, ¿no? Que sería el plazo diferente, ¿no? Que pues por lado de, digamos, 8 meses, ¿no? Un plazo de 18 meses de prisión preventiva. Y luego tenemos ya el caso de organizaciones criminales, ¿no? Que el plazo de duración de prisión preventiva dura 36 meses, ¿no? Que son los casos que actualmente vemos, pues, en la televisión, ¿no? Recientemente hemos visto que a un expresidente se le ha impuesto la medida de 36 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se está postulando que existe en ese caso una organización criminal, ¿no? Por eso dura 36 meses. Por eso, ajá. Muy bien, doctora, excelente. Le voy a hacer la última pregunta, por favor, doctora. A ver, ¿en cuánto y en qué momento funciona el tema de que mucho se habla, terminación anticipada? Ya, la terminación anticipada es... digamos, es un mecanismo que simplifica el proceso penal, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si una persona es detenida sustrayendo un bien el día de hoy, ¿no? Y esta persona reconoce que sustrajo ese bien y se reconoce como responsable de ese hecho, esta persona puede someterse a una terminación anticipada. ¿Qué le dice al fiscal? Señor fiscal, yo quiero aceptar mi culpa y estoy dispuesto a cumplir una pena y pagar la reparación civil. Entonces el fiscal dice, muy bien, vamos a elaborar un acuerdo donde tú te comprometes, pues, a pagar la reparación civil, de repente una reparación civil de 2.000 soles. Ese acuerdo se presenta ante el juez de garantías, ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, este juez aprueba ese acuerdo si es que, pues, la pena, por ejemplo, cumple con es una pena legal, ¿no? Que no está fuera del marco legal, aprueba el acuerdo y condena a esta persona, es decir, la sentencia, y le dice, tú eres responsable de haber cometido este delito y por tanto te condeno a 2 años de pena privativa de libertad y el pago de reparación civil. Entonces, ese caso ya no tiene que transitar hasta un juicio oral,
se acortan las etapas. En esta primera etapa, el caso se termina, ¿no? Si existe aceptación de responsabilidad. Y digamos que la Corte de Lima, entre el año pasado, ¿no? Como dije, el código entró en vigencia el 15 de junio del 2021 y hay muchas sentencias por terminación anticipada, ¿no? Entonces la carga procesal disminuye considerablemente en cuanto se presente esta figura procesal, ¿no? Entonces, eso es. Ok, doctora, muy agradecido, ¿eh? Excelente la entrevista, ya ve, rapidito se pasó el tiempo sin darnos cuenta y todavía nos queda mucha tela por cortar, ¿eh? Porque este caso es muy bueno, importante. Yo le agradezco bastante, doctora, haber tenido su tiempo para conversar con nosotros y ya sabe, siempre a disposición nuestra, aquí en Tu Juez Te Escucha de la Corte de Lima y por supuesto agradecer su predisposición para estar con nosotros. Muchas gracias, también nosotros muy agradecidos por esta invitación y felicito a la Corte Superior de Justicia de Lima, en la presidenta, por esta iniciativa, ¿no? Ya que es muy, muy importante informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre estas figuras, ¿no? Que tiene nuestro Código Procesal Penal y entiendan sobre todo, ¿no? Porque cualquier ciudadano de pie a veces no comprende, dice, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó lo otro? Entonces, si nosotros explicamos a los ciudadanos sobre estas figuras procesales, esto pues es bueno para la administración de justicia, ¿no? Muchas gracias por la invitación y en verdad el tiempo pasó muy rápido y todavía nos queda mucho tema, ¿no? Mucho tema. Ya, doctora, le agradezco bastante. Hemos estado con la doctora Liz de Magali Bueno Flores, y bien, nos vamos a un pequeño corte comercial y continuamos con nuestro programa porque ya tenemos nuestro próximo invitado, ya está con nosotros. Bien. Muchas gracias. Ya, doctora, gracias. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilos muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Porque tú lo pediste. Seguimos con más destapes, más entrevistas y menos lobby. Por Ancash y por Mi Perú. Sepan ustedes cómo en la red de salud Pacífico Norte en Chimbote se almacenaban irresponsablemente en puestos y centros de salud medicamentos a punto de vencer o caducados que solo afectaban, como siempre, a los más necesitados. Además, sepa cómo el equipo de fiscales contra la corrupción del poder investiga el gabinete en la sombra del reo Pedro Castillo y las irregularidades en el proyecto Nueva Rinconada que llevará agua y alcantarillado en el cono sur de Lima. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión. Enciende tu vida.
Ya, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. El magazine que tanto esperabas. En tendencia con Darby Henry y por la mejor señal, Fuego TV. Enciende tu vida. Pensaron que se habían librado de mí. Ya estoy de regreso, luego de unas merecidas vacaciones durante el mes que celebramos el Día del Amor y la Amistad y los carnavales. He regresado. Aunque son solamente 28 días, ¿no? Y las vacaciones son de 30 o hasta 31, hay meses que tienen 31 días. Bueno, a partir de las 2 de la tarde, les espero aquí, en Fuego TV, Enciende tu Vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, porque los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión, enciende tu vida. Ahora todas tus noches de martes y jueves se pintarán de azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Grone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. Solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Bien, continuamos ya con el programa Tu Juez Te Escucha, como cada sábado, hoy 11 de marzo del 2023. A cuidarse, va a haber lluvia persistente estos 4 días, anuncia el Senami. Hay que estar atentos. Bien, ya estamos ya en estos momentos para conversar con el doctor Edgar Nilton Esteban Astete, y con él darle la bienvenida, por supuesto. Gracias, doctor, que ahí fue una llamada así de emergencia y bueno, sabemos que usted ha tenido que dejar de lado muchas cosas, pero está con nosotros acá. Le agradezco bastante. Gracias, doctor Astete. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Hablamos, doctor? Hablamos, sí. Buen día. Le digo, bueno, el tema de usted que conoce bastante es el comercial, ¿no? Y el tema comercial es ¿cómo se puede decir? Es uno de los temas bastante interesantes e importantes, porque es ahí donde se aborda temas, si se puede decir, económicos, ¿no? Si usted va a suscribir un pagaré, tenga mucho cuidado. No lo firme por gusto, no lo firme presionada, ¿no? Piénselo bien. Y por supuesto, eso es parte de todo un proceso que le pueden hacer de repente. Y también el tema de que el sistema comercial en el país, especialmente en la Corte de Lima, ha ganado un protagonismo importantísimo. Pues ahora sus oficinas, que están ubicadas aquí en el perímetro de la Corte de Lima, ya pues cuenta con la última tecnología, hay expedientes. Cuéntenos eso, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar en Fuego TV, apoyando a la Corte Superior respecto a la iniciativa que tenía la Presidencia, respecto a la emisión de este programa para colaborar con la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos ubicados en la avenida Petituars 4979 Miraflores, muy cerca de aquí, y los temas son diversos y recurrentes, ¿no? en nuestras sedes comerciales, ¿no? Y como bien dice, uno de los temas que tenemos competencia es respecto de los pagarés, ¿no? Generalmente con los bancos, los sistemas financieros, lo que generalmente hacen las personas que quieren crédito, los emprendedores, las personas
créditos de consumo, ¿no? Y diversos, ¿no? Entre particulares también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno va a firmar, como bien dijo usted, un pagaré, la ley de títulos valores efectivamente permite que en el artículo 10 la firma de títulos valores incompletos. Pero hay un punto importante, tal vez que se pueda resaltar, ¿no? Que todos tenemos derecho a que se nos otorgue el comprobante de los términos por los cuales va a ser completado este pagaré, de modo tal que si se transgrede esos acuerdos, entonces ahí nosotros, bueno, el ciudadano tendría la posibilidad de presentar una contradicción basando que fue completado en forma contraria a los acuerdos previamente establecidos, ¿no? Pero el común de la gente lo que hace con el contrato es, creo que ni leerlo, y luego guardarlo, ¿no? Lo guarda. Y lo traspapela, ¿no? Y luego viene pues el proceso y generalmente las entidades financieras completan el pagaré de acuerdo a las liquidaciones que ellos establecen y sacan supuestamente un monto que no les corresponde. Entonces el litigante dice, no, ese monto no es el que yo debo, y olvidan que toda deuda tiene un capital y genera intereses compensatorios, moratorios, y que van creciendo, ¿no? Entonces, es más, ¿no? En algunos casos, por condiciones determinadas del crédito, puede incluso capitalizarse, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque el artículo 1257 del Código Civil establece que primero se pagan pues a los intereses, gastos, y luego, después de estos puntos, va al capital. Entonces, si usted debe pues 100 y hay intereses de 50, si usted paga 50 no va a deber 10, no va a deber 50, ¿no? Lo que está debiendo todavía es 100 porque se han generado 50 intereses, ¿no? Simplemente está amortizando parte de los intereses y los gastos, ¿no? Claro, así claro. es. Esa es un poco la confusión que yo veo en el público, el ¿no? público, que ¿no? considera que ya por el hecho de haber amortizado, si debía 150, solamente debe 50 cuando no es así, pues, ¿no? ¿Qué se le recomienda a estas personas en caso firman a veces o por descuido, apurados o de repente mal aconsejados? ¿Qué se le puede recomendar a ellos? Bueno, en realidad, como uno va a un médico, se automedica, ¿verdad? A veces. A veces, claro. Igual. Entonces, cuando uno va a hacer una operación, lo recomendable es, para los emprendedores al menos, tener pues un asesor legal, ¿no? Claro, es decir, uno va acompañado y le dice, doctor, voy a firmar este contrato, ¿qué le parece? ¿Qué tipo de contrato me recomienda? ¿No? Se voy a hacer un arrendamiento financiero, se voy a hacer una letra de cambio, un pagaré o una hipoteca, ¿no? O se trata de una hipoteca sábana, voy a traer una letra de cambio, qué sé yo, pues, ¿no? Cualquier forma que tenga uno de transacción económica que quiera realizar, pues creo que debe ser con la ayuda de un profesional, ¿no? Cosa que nos evitamos contratiempos y después estamos ya cuando el caso está encima, recién, ¿no? Contratamos a un profesional para que nos explique el tema, ¿no? Así es. Quiero agregar a nuestra teleaudiencia, por favor, que el doctor Edgar Nilton Esteban Astete, juez titular del 16º Juzgado Civil con su especialidad comercial de Lima, ¿ya? Y también aquí nos hacen una pregunta. Mi mamá adquirió una deuda. Luego de 8 meses fallece de un cáncer. Ahora esa deuda, este prestamista nos está cobrando a través de una consultoría. ¿Consultoría qué será? ¿No? Y ¿qué nos puede pasar? O sea, ¿los hijos pueden asumir la deuda de la mamá? Bien, generalmente cuando los bancos tienen carteras, que creo que le llaman pesadas, entonces le venden a estas empresas que son unas consultorías, ¿no? Un staff de abogados, el cual ellos tienen una cartera de deudores de difícil cobro, por decirlo así, ¿no? Que no cubren, o ya han requerido o han tratado de hacer y o no encontraban bienes o cosas similares. Entonces le venden a un precio que ellos van a consensuar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente nuestra legislación nos señala que si usted tiene una deuda, la deuda persigue a la sucesión de la persona que falleció. Pero el tema está, en el caso de la pregunta que le realizan por WhatsApp, es que solamente se responde hasta los bienes que pertenecían al fallecido. Ejemplo,
¿no? Si la madre de esta persona que pregunta tenía una casa en San Isidro y es lo único que tenía, y son 2 hermanos y la deuda es $100.000, entonces le dicen a la sucesión conformada por estos 2 hermanos que cumplan con pagarla, obviamente con los intereses, ¿no? Pero si ellos no tienen, entonces lo que va a proceder es al embargo de este inmueble y con el remate del inmueble se hace el cobro de la obligación. Pero digamos, ¿no?, que la casa era muy pequeña, o las acciones y derechos de este inmueble era muy de una valorización económica inferior y no alcanza el monto. Entonces, la norma señala que solamente se limita a los bienes que se deja, ¿no? Es decir, que no podría cobrarse de los bienes de ninguno de los hermanos, ¿no? Simplemente hasta el monto donde está valorizado el inmueble que recibieron en calidad de herencia, ¿no? Así es. Otra pregunta también. Indica, igual, sus padres fallecieron. Ellos entregaron como hipoteca el terreno o la casa donde ellos viven. También ellos son pasibles de también ser perseguidos y se lo pueden quitar. Bien, la garantía hipotecaria, como nosotros sabemos, es un derecho real, persecutorio. Igual o similar procedimiento se hace a través del proceso único de ejecución, que nosotros lo vemos, ¿no? Y en este caso, la afectación no persigue a la persona en sí, sino persigue al inmueble, ¿no? Si ha fallecido el deudor principal, entonces, y la obligación pasa, como le dije en el caso de los embargos, a los hijos, ya la diferencia está en que el inmueble ya no necesita una medida cautelar, sino que ya tiene una hipoteca. Está, para que lo entiendan más fácil, ya está preembargado. Es decir, ya tiene una hipoteca inscrita, ya no necesita ir al juzgado para pedirme una medida cautelar en forma de inscripción y luego inscribirla, sino que el acreedor ha tomado sus precauciones y antes que suceda cualquier cosa ya ha hipotecado, ¿no? Eso es lo que generalmente se recomienda a las personas que confían en amigos o familiares o similares situaciones, ¿no? Donde prestan por la confianza y luego cuando ya no tienen bienes, ven que su deudor ya está disponiendo de los mismos, ¿no? Y recurren al juzgado diciendo, por favor, necesito una medida cautelar inmediato porque he visto un cartel del único inmueble que me va a servir para cubrir mi acreencia, ¿no? Entonces saturan al Poder Judicial, porque los jueces titulares vemos las medidas cautelares fuera de proceso, y saturan y dicen, inmediatamente quieres que se haga esta medida cautelar porque están disponiendo de los bienes, cuando bien podrían haber hecho una hipoteca para garantizar, es decir, un preembargo, el equivalente a un preembargo, para que no tengan o estén en estas situaciones, ¿no? Eso es para el lado de los acreedores. Ese es para el lado, claro. Allí así. Nos están escuchando o nos están viendo también las respuestas que está dando el doctor Esteban Astete, ¿eh? Bien, a ver, ¿qué mejoras se ha hecho? Usted que ingresó como juez comercial, el doctor Esteban, ¿qué mejoras ha encontrado? ¿Qué cosa usted ha visto ahora? ¿Se puede decir que los juzgados comerciales están a la punta ahora de la tecnología? ¿Podemos decir? Mire, yo le cuento que ingresé al Poder Judicial en el año 1996. ¿Ya? Y en mis épocas se escribían con las máquinas Remington. O sea, se acuerda con el radio, con esta situación. La tecla. Claro, y luego fue pues un avance ya por alrededor del año 97, 98, donde empezaron a comprarse las primeras máquinas Olivetti. Las Olivetti, pero las informáticas. Las computadoras, ¿no? Computadoras. Sí, entonces había impresoras y se fueron modernizando, se hicieron estudios en el centro de estudios para que sea un formato único de proveído, ¿no? Y luego ya se fueron sistematizando, se creó el sistema informático judicial, el SIC, que fue a cargo de los Estados Unidos, pero eso fue avanzando, ¿no? Y prefirieron tener un producto in-house, es decir, un producto hecho por nosotros. Porque si no, imagínese, ¿no? Si usted tiene una tecnología de otro país, los que venían a actualizarla tenían que venir con todos los costos que esto implica al Perú para poder actualizarla. Pero luego ya se ha optado por un producto que ahora lo tenemos, ¿no? Y así
en los años han ido avanzando. Yo me fui un tiempo, 7 años, a la Fiscalía. También hicieron sus avances ahí. Yo estuve en la Fiscalía Provincial, la Superior y la Suprema, colaborando allá como fiscal titular, y luego he regresado al Poder Judicial, que ellos también tienen una tecnología, y tienen incluso, en este campo, tienen el intranet, ¿no? El intranet, ¿no? Intranet, claro. que es una posibilidad donde uno puede hacer o poner las jurisprudencias o los materiales que un fiscal puede utilizar para el mejor trabajo que pueda tener internamente, ¿no? Claro. Ahora, en el ámbito de la especialidad, nosotros ya tenemos el expediente electrónico. Ajá. Es un avance Ese es un avance enorme. ¿No? Porque, mire, yo hago un ejemplo, ¿no? En época de pandemia nosotros trabajábamos desde casa, ¿no? Y es más, se trabaja más en casa que en el propio trabajo, porque si usted ve el tráfico de la mañana, el tráfico de la tarde, regresar a su casa cansado luego del tráfico, pero si uno está en su casa y puede, con las facilidades del VPN, porque tenemos un trabajo por el cual con una conexión informática podemos accesar a la computadora tal cual estuvimos allá. Igual, mi especialista legal puede estar en otro país, incluso, si fuese así. Yo podría estar aquí y él en otro país, y podríamos de cualquier parte, podría trabajar los expedientes electrónicos, ¿no? Sí, y cada vez se va implementando más, ¿no? Claro, no estamos todavía a la altura de otros países, ¿no? Como usted sabe, en Estados Unidos hay el abogado Rose, ¿no? Claro. Acá nomás en América Latina tenemos... En Costa Rica, creo, ¿no? Claro, mire, tenemos Costa Rica, Chile, acá bueno. En Argentina tenemos a Prometea, ¿no? Que es la inteligencia artificial que tiene para la ayuda a la Administración de Justicia. Y esto ha sido ayuda para Colombia. En Colombia tenemos Pretoria, ¿no? Que ha sido, gracias a la colaboración de Argentina, ha sido implementado ahí, ¿no? Y así en Brasil también tenemos a Víctor y tenemos al fiscal Watson y tenemos la inteligencia artificial que ya prácticamente nos está visitando, ¿no? Yo sé que en el CEPLAN, ¿no? Hay un tema, sí, hashtag Perú, que es un plan estratégico al 2050, donde se está viendo precisamente estos temas, ¿no? Y se está poco a poco llegando, y se va a llegar más, ¿no? Es verdad que los juzgados comerciales somos los juzgados, por decirlo así, bandera de la Corte Superior de Lima en cuanto a los adelantos, ¿no? Y hemos recibido visitas incluso de otros países para ver cómo estamos trabajando. Y hemos también implementado oficinas como una especie de pilotos, ¿no? El plan canadiense, donde se ha creado una mesa de atención al usuario para que el juez, en mi caso, tenga mayor tiempo de dedicarse a lo que nos pagan, que es emitir sentencias autofinales, ¿no? Claro, el juez no es que está haciendo resoluciones y sentenciando, sino está haciendo otras labores propias de su trabajo. Claro, justo uno de los temas es el juez te escucha, ¿no? Que es un mecanismo muy bueno creado por la presidencia del Poder Judicial, ¿no? Y en el cual es un programa que uno pueda accesar desde su casa y pueda solicitar al juez por puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, tengo una nulidad que es evidente, que usted no se ha podido dar cuenta, y es esta. Tengo una apelación, un cuaderno de apelación que está pendiente y no se ha elevado, entonces nosotros tomamos conocimiento y tomamos las previsiones. O sea, no solamente es el abogado que lo puede llamar, sino también el usuario. Es un aplicativo que hoy por hoy funciona, que lo tiene el público a disposición, ¿no? Y puede pues poner, señor, mi calificación está de hace tiempo, por favor califíquemelo. Entonces nosotros le podemos dar un plazo. O mi expediente está por sentenciar o emitir un auto final. Entonces nosotros tomamos conocimiento y hacemos pues lo que trabajamos generalmente, haciendo una lista de pendientes de sentenciar para luego avanzar, ¿no? En realidad todo es amplio. ¿Y la carga procesal con esto ha bajado? Mire, ¿O está todavía ahí? De acuerdo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la carga que debería tener un juzgado comercial es en promedio como máximo 797 expedientes. Hoy por hoy los juzgados comerciales, y eso lo pueden constatar en cualquier momento, estamos más de 2.500, 3.000 procesos por juzgado. O sea, es decir, la carga y la litigiosidad
se ha incrementado, y más aún es con este tema de las pandemias, porque como no ha tenido ingresos para pagar al banco o pagar sus obligaciones, esto ha generado que haya mayores protestos, mayores procesos, mayor cantidad de medidas cautelares que hay que atender, ¿no? Sí, pues ha habido un aumento de la carga, pero sí, yo pienso que si se sigue con los proyectos de inteligencia artificial en nuestro país, podríamos mejorar. Porque yo le pongo un ejemplo, ¿no? Si tienes una letra de cambio, que todos sabemos cuáles son los requisitos esenciales o no esenciales de un pagaré, y la inteligencia artificial fácilmente puede leerle cuáles son los requisitos, entonces, si no reúne un requisito, pues improcedente, ¿no? Y si reúne todos los requisitos, pues admitido. Entonces, ese es un proveído muy fácil de realizar, que lo pueden hacer, ¿no? Verificación de tasas judiciales, ya tenemos la verificación en línea de las tasas judiciales, ¿no? Y hay muchas, la duplicidad de las medidas, de las demandas, todo está prácticamente sistematizándose cada vez más. De manera que ya estamos, creo, por ahí, ¿no? Coqueteando ya con la inteligencia artificial, de pronto ya podemos instalarlo en algunos temas que no implican la decisión de fondo de un magistrado. ¿En cuánto tiempo cree usted que ya la inteligencia artificial ya está con nosotros? Bueno, eso depende ya, creo que no me corresponde, eso ya depende de la política institucional del Poder Judicial, ¿no? Tengo entendido que ya tienen, en violencia familiar, tienen un proyecto Tucurricui. Ustedes que están en la entrevista tienen un proyecto de Tucurricui donde ya están empezando a hacerlos precisamente con la Universidad de Argentina, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Argentina, que están viendo este tema para poder implementarlo, ¿no? Y espero pues que esto llegue también a sectores donde haya procedimientos mecánicos, ¿no? Y eso nos evitaría pues un montón de trabajo, ¿no? Lo que sería más eficiente, ¿no? Si bien tenemos una carga, sí es elevada, pero también nos ahorra mucho esfuerzo, ¿no? Vamos rumbo a que ya los expedientes en papel se terminen. Estamos en camino. Estamos en ese camino ya. Hoy por hoy, por ejemplo, gracias al PPR comercial, nosotros tenemos a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha implementado para varios sectores, ¿no? El tema del presupuesto por resultado. Es decir, si un sector está haciendo o está concretando sus planes, ¿no? O sea, la visión misión tiene un valor público, ¿no? Ya sea de bienes o servicios, ¿no? Entonces se destina un dinero, ¿no? Entonces, esto se ha plasmado para nuestra especialidad, también para otras especialidades, pero yo hablo por la mía, ¿no? O por lo que nosotros tenemos en los comerciales, y ahí el PPR comercial, pues, ¿no? A través del cual se nos proporciona equipos o digitalización de expedientes, ¿no? La ayuda que nosotros necesitemos para un mejor desempeño de nuestras funciones, ¿no? Y hoy por hoy, como era su pregunta, se está realizando la digitalización de expedientes físicos, ¿no? Para formarlos en un expediente electrónico, de modo tal que ya el expediente físico se deje a un costado y se comience a tener otra vida, una vida digital del expediente. Ahora el justiciable puede ingresar a la web de la Corte de Lima y hacer la consulta de un expediente, ¿sí? ¿No? Correcto. ¿No? Ahora es así. Entonces, ahora tenemos también Tu Juez Te Escucha, que también tiene otro aplicativo que te da la oportunidad de que el abogado, el justiciable, tenga la oportunidad de conversar, aunque sea un ratito con el juez. Así es. Estamos a puertas ya, como usted me dice, de esta inteligencia artificial, ¿no? Que ya, ¿qué nos falta más, doctor? Ya, sí, para poder alcanzar el óptimo. En realidad hemos hecho muchos avances. Tenemos, por ejemplo, la interoperabilidad, ¿no? Tenemos los embargos electrónicos, tenemos en caso de las incautaciones vehiculares, por ejemplo, las órdenes de captura a través de una comunicación a la Policía de Tránsito, donde ya no necesitamos hacer lo que antes hacían, ¿no? Llevar el oficio, simplemente notificamos y hay un convenio entre nosotros donde hacen la captura vehicular, pues, ¿no? Correspondiente, ¿no? Eso también hay un poco de desinformación de la Policía Nacional
Antes, mire, yo le cuento el caso, tal vez hay algunos amigos, miembros de la policía que estén escuchando este programa, ¿no? El tema de las incautaciones civiles es un tema distinto a las incautaciones penales, ¿no? El tema de las incautaciones civiles, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Usted se va a una concesionaria vehicular, no vamos a decir el nombre porque imagino que no se puede, un programa televisivo, ¿no? Entonces, usted escoge un vehículo, le dicen, ¿sabe qué? Solamente tengo 5.000, pero cuesta 20.000. Entonces le dice, señor, pero nosotros le podemos financiar. Usted solamente tiene que firmar lo que era antes una prenda, se llama ahora garantía mobiliaria, y le entregan el vehículo. Usted va contento, pero de pronto su economía no va tan bien y deja de pagar. Entonces, para esto, ustedes han nombrado un representante común que hace las veces de rematista, si es que usted no paga, para que rematen el vehículo. Entonces, cuando no se paga, la empresa concesionaria recurre al juez, que lo puede hacer el notario, ¿no? Pero generalmente no sucede. Vienen al juez y dicen, doctor, no me han pagado y yo quiero que incauten ese vehículo en donde se encuentre. Entonces nosotros por ley tenemos que dictar el mandato de incautación del vehículo a cualquier momento, y la Policía Nacional por ley también tiene la obligación de la entrega inmediata y directa, ya sea a la concesionaria, que es el acreedor, o al representante común. Sin embargo, lo que sucedía en los juzgados cuando yo ingresé como titular era que venía la policía de Casma, venía de otros lugares. Señor juez, ¿qué hacemos? Como el vehículo está afuera, ¿no? Porque, ya lo habían... Claro, tenemos el decreto legislativo, si mal no recuerdo, 1340, que nos prohíben tener el parque automotor fuera de las comisarías, y bueno, usted nos ha solicitado y ahí está su vehículo. Pero nosotros no tenemos depósito, como usted entenderá, y un sitio de depósito en Miraflores es lo que cuesta, ¿no? Entonces, pues le decíamos que por disposición normativa, los vehículos deben entregarse en forma inmediata y directa, y que no se trata de una incautación penal, una incautación civil distinta. Y ya cuando se ven informados de las normas, ya procedían la entrega directa, ¿no? Entonces eso ha aligerado mucho, y hoy por hoy ya un poco se ha aligerado en esos temas, ¿no? Claro. Era un tremendo problema, ¿no? Sí, pues. Realmente era un tremendo problema. Así es. Doctor, ya para finalizar, fíjese, ha pasado rapidito el tiempo, ¿eh? Sí, y hay muchos temas. Y hay muchos temas, Sí, como hemos estado hablando con usted temprano, ¿no? Porque esta subespecialidad comercial, pues ¿cuántos años tiene ya la subespecialidad, doctor? Mire, la subespecialidad comercial en el año 99, ¿no? Se ha empezado a gestionar la creación ya de los juzgados comerciales. Yo ingresé en el año 2017, ya cuando se estaban haciendo las pruebas del expediente electrónico, ¿no? Pero ya tiene sus años, ¿no? Inicialmente los temas que se veían, porque yo estaba trabajando en los juzgados de Alzamora, Valdés, donde veíamos temas de ejecución, de garantías, títulos en los juzgados civiles, ya en juzgados civiles de ejecución. Y luego se creó la subespecialidad por esos años, y empezaron a poco remitir nuestra carga para los juzgados comerciales, ¿no? Y se fue desvinculando, ¿no? Y luego ya se crearon de la especialidad civil, pues nacieron la subespecialidad comercial, luego los constitucionales, ¿no? Porque cuando yo era trabajador en ese entonces también veíamos acciones de amparo, veíamos temas así, ¿no? Todos los civiles eran prácticamente jueces todistas, veían de todo, pues, ¿no? Claro. Así es, pero ahora ya se van haciendo subespecialidades, ¿no? Para aligerar, para especializar, para darle predictibilidad a los temas también, ¿no? Sí, pues. Que es importante, ¿no? Porque los justiciables quieren saber cómo va a terminar su caso, ¿no? Sí, pues. Porque uno puede decir, sí, pero un juez dice una cosa, otro juez dice otra cosa. Claro, entonces, doctor, en este caso entonces, para terminar de rapidito, ¿cuánto tiempo demora un juzgamiento de un expediente que le llegue a usted? ¿Cuánto tiempo demora? Eso es... Dependiendo del... ¿no? Es dependiendo de la materia, ¿no? Si tienes una ejecución de garantía que tiene muchos inmuebles, y si tiene, por ejemplo, como lo que usted me dijo, una sucesión, alguien falleció, hay que hacer la publicación, hay que ver que si se apersona o no un heredero, si no hay que nombrar un curador. Entonces demora más. Entonces el trámite va a depender siempre de la complejidad del caso, de si es una letra de cambio.
común y silvestre, que entre A y B, y no hay nada más que hacer, la dirección es conocida, porque también puede suceder que la dirección, han puesto mal la dirección, hay devolución de cédula, es relativo, es en caso por caso, pero en un promedio, dependiendo de la celeridad, podríamos decir que está en 6 meses, ¿no? ¿Un desalojo? Nosotros no vemos el desalojo, lo ven los jueces civiles, claro, con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que ha habido también. Mire, esa es la diferencia, señores. Claro. Ajá. Ese es un juez civil, un juez comercial es muy distinto. Claro. ¿Ah? Esa es la diferencia. Doctor Esteban, caray, qué gusto de estar con nosotros acá, que haya accedido a venir. Le agradecemos bastante su presencia, también como no, a su niño que está acá esperando con usted. Diego. Caramba, que bien. Y agradecerle, le reitero, de parte de la doctora Vidal La Rosa, que haya accedido pues, a estar con nosotros aquí. Y las puertas abiertas, por supuesto, de Tu Juez Te Escucha, para seguir conversando, por supuesto, de este tema tan apasionante como es el comercial, doctor. La verdad, yo soy periodista, pero bueno, me gusta este tema, bastante interesante. Bien. Bastante interesante, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también, muy amable. Ok, bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial, Roger, y continuamos con el programa ya con nuestro siguiente invitado. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Hola mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su guión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilos muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bairo. En Fuego TV, enciende tu vida. Porque tú lo pediste. Seguimos con más destapes, más entrevistas y menos lobby. Por Ancash y por Mi Perú. Sepan ustedes cómo en la red de salud Pacífico Norte en Chimbote se almacenaban irresponsablemente en puestos y centros de salud medicamentos a punto de vencer o caducados que solo afectaban, como siempre, a los más necesitados. Además, sepa cómo el equipo de fiscales contra la corrupción del poder investiga el gabinete en la sombra del río Pedro Castillo y las irregularidades en el proyecto Nueva Rinconada que llevará agua y alcantarillado en el cono sur de Lima. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión. Enciende tu vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión. Enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión. Enciende tu vida. El magazine que tanto esperabas. En tendencia con Darby Henry y por la mejor señal, Fuego TV. Enciende tu vida. Pensaron que se habían librado de mí. Ya estoy de regreso, luego de unas merecidas vacaciones durante el mes que celebramos el Día del Amor y la Amistad y los carnavales. He regresado. Aunque son solamente 28 días, ¿no?
y las vacaciones son de 30 o hasta 31, hay meses que tienen 31 días. Bueno, a partir de las 2 de la tarde, les espero aquí, en Fuego TV, Enciende tu Vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, por los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión, enciende tu vida. Ahora todas tus noches de martes y jueves se pintarán de azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Drones, todos los martes y jueves a las 7 p.m. Solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Bien, continuamos con el programa Tu Juez Te Escucha. Hoy sábado 11 de marzo del 2023. Hemos estado con muchas, muy interesantes entrevistas desde las 12:10 del día. Y agradecer a nuestros queridos magistrados que se han tomado el momento de estar con nosotros y participar en este importante espacio como es Tu Juez Te Escucha. Ahora, ya casi al finalizar nuestro programa, estamos con el eminente jurista, como es el doctor Juan Jiménez Ruiz Díaz, un hombre muy especializado, es magistrado, es fiscal, y él ha pasado por la judicatura, por supuesto, y ahora está en el otro área, el litigante. Es lo que nosotros hablamos. Juancito, muy buenos días. O buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, te agradezco la entrevista y efectivamente he tenido pasos por el Poder Judicial como juez en el Cono Norte, en el Consejo Nacional de la Magistratura como secretario general, he trabajado mucho tiempo en la Fiscalía y en otras instituciones del Poder Ejecutivo y ahora estamos en el ejercicio independiente, como decimos los abogados. O sea, hay un bagaje de experiencia en todo. Así es. ¿Y cuál es la que más satisfacción te ha dado? Bueno, en los tres momentos el Poder Judicial me enriqueció mucho profesionalmente. Yo nací profesionalmente en la Fiscalía de la Nación, trabajé desde mis inicios cuando estaba en el primer año de la universidad. Trabajé en la Fiscalía con el doctor Pedro Méndez Jurado, tremendo jurista, fiscal, una talla. Era la época del doctor Catacora, de César Elejalde, era un bagaje y un enriquecimiento jurídico. Creo que eso marcó y me he quedado para el resto de mi vida. Entonces, ahora en el ejercicio libre también tengo mis experiencias, lógicamente, entonces tengo esa combinación, ¿no? Esa trilogía, Fiscalía, haber trabajado en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la parte administrativa y ahora en el ejercicio libre, ¿no? Ahora que estás en la otra vereda, Juan, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo ves tú ahora la actuación de los jueces? ¿Cuál es tu visión ahora? Mira, como el doctor que me antecedió, era la época donde nosotros escribíamos a máquina, mecánica. Sí, yo me acuerdo de una máquina grande marca Torpedo. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y yo tuve que hacer una vez, el doctor Méndez me manda a hacer una acusación de 50 tomos de expediente de un caso de terrorismo, 150 hojas aproximadamente de la acusación, ¿no? Hay que armarla bonito. Creo que la corregimos 5 veces, las 5 veces tipear eso. Era un trabajo sumamente arduo. Después, lógicamente, ya vinieron las máquinas eléctricas, ahora estamos en la época de la computadora, el Copish. Pero creo que todo en la historia tiene sus momentos.
Y cada momento hay que aprovecharlo y enriquecerse con ello. Sacar las buenas experiencias y corregirlas. Eso es, ¿no? ¿Tú crees que el litigante, el juez, el abogado, el profesional jurídico que acude ante un juzgado representando a una persona, ¿tú crees que se siente satisfecho de sentir que ha sido acogido su pedido, ha sido bien estructurado para poder ganar una sentencia o perderla también, ¿no? Claro. Porque eso es parte del juego, ¿no? Claro. Es parte del juego jurídico, ¿no? Mira, yo tengo ahí mi percepción. No vaya a suceder lo que sucedió con la estructura del Ministerio de Salud cuando vino el COVID y colapsó todo el sistema de salud. Exacto. Hoy en día tenemos lluvias fuertes y dicen, ha colapsado la infraestructura en todo el país. Es más, un ministro señalaba, en estos momentos son las lluvias y estamos tomando las medidas preventivas. Que es una barbaridad. Cuando sabemos que en el norte las lluvias son permanentemente todos los años. Y es más, yo veía un video hoy día de Piura, porque yo soy de Piura, y en ese video que han pasado ahora, lo han pasado todos los años, porque todos los años se empoza ahí esa agua. Entonces, en el Poder Judicial, ¿qué está pasando? Yo creo que de alguna manera en el Poder Judicial y en la Fiscalía tiene que sincerarse Mira, el juez ha sido, yo creo que bastante hidalgo, pero ha sido modesto. Hidalgo porque ha reconocido, según él, dice que en la especialidad de comercial, más o menos los estándares, de acuerdo al Consejo Ejecutivo, son 797 para poder tramitar, pero que ya les rebasó, ha dicho 2.500, 3.000. Yo creo que es mucho más. Los juzgados están abarrotados totalmente. ¿Y esto debido a qué? Hay juzgados, yo te digo por experiencia propia, hay juzgados o hay salas civiles en diferentes, porque voy al cono norte, al cono este, al cono sur, materia civil, comercial, penal, porque trabajo con otros abogados conmigo. Entonces vemos todos esos temas. No te podrás creer que hay audiencias que señalan de un día para otro. Eso es posible, eso es viable. Hay el programa el juez te escucha. Nosotros como abogados sacamos cita. Yo saqué cita con un juez. ¿Por qué? Porque ya reiteradamente habíamos presentado un escrito, 2 escritos, 3 escritos, 4 escritos, y en presentar cada escrito ya me habían pasado 6 meses. En la creencia que, bueno, sáquenme cita, voy a hablar con el juez. Hablo con el juez, me atiende no en su despacho, sino en la antesala, porque según me dijo, su juzgado estaba abarrotado, su despacho. Me atendió en otra sala, bueno. Entonces, doctor, en 20 días le saco la resolución pertinente de lo que estábamos pidiendo, que se provean los escritos. Hasta la fecha no. Entonces, pasaron los 20 días, pasado 2 meses y todavía no. Entonces hay mucha dejadez, hay mucha negligencia. Y fíjate, yo estoy recorriendo bastante los comedores y veo, por ejemplo, un tema muy recurrente, el tema de alimentos. De alimentos. Tú podrás creerme que hay procesos que demoran 5 o 6 años. Para librar un exhorto, por ejemplo, a una ciudad argentina, 3 años llevan y todavía no se libraron. Para librar un exhorto acá a nivel nacional, te demora 12 meses aproximadamente. Para proveerte los escritos, no solo en alimentos, sino en general. Yo lo pongo la especialidad de alimentos por el tema recurrente que estoy viviendo, pero en general, uno interpone una demanda, te demora 2 o 3 meses para calificar. Raro es que sea un mes, raro es. Y esto es si es que te la declaran inadmisible y te dan 24 horas para solucionar. Para proveer los escritos, igualmente, hay que luchar permanentemente. Ese cuello de botella, ¿por qué?
Eso ¿A yo qué se creo debe? que, eso, si el Poder Judicial toma cartas en el asunto, en la forma, en el modo de las notificaciones, yo creo que solucionaría gran parte de su problema de desprestigio que tiene el Poder Judicial. Este servicio de notificaciones no está funcionando. No está funcionando, en realidad no está funcionando, funciona parcialmente. Mira, te comento, interponemos la demanda, en general, 2 meses para calificarla, lo suben al sistema cuando lo califican. Y después de 15 días o 20 días, y esto es, si es que no se ha producido de repente una huelga, las vacaciones, o que el especialista se enfermó, te notifican recién por el Sistema Nacional de Notificaciones, llamado SINOE, después de 15, 20 días. Eso es posible, es viable eso. Yo creo que esas cosas que son domésticas, internas del Poder Judicial, deben tomar cartas en el asunto y mejorar el sistema de notificaciones. Yo creo que la ciudadanía en general, la cantidad de abogados que estamos en el ejercicio libre, padecemos de esa problemática. Entonces, ahí debe el Poder Judicial realmente. Fíjate, como te decía anteriormente, que estén señalando fecha de audiencia de un año para otro no es aconsejable, menos para las partes y para la proyección de idoneidad de la imagen del Poder Judicial. No. Esas cosas deben corregirse. Lo que pasa es de que, como tenemos varias cortes, la Corte Superior de Lima, lo que antes se centralizaba en Lima, entonces yo veo como estancos. Cada corte funciona como cree conveniente, lógicamente con las directivas del Poder Judicial, pero creo que ha llegado un momento en que al Poder Judicial de repente una auditoría jurisdiccional, por ejemplo, se va un especialista, nombran a otro, y hay continua rotación. Nombramiento de especialistas, no sé, lo nombraron mal, no sabe, está aprendiendo, no sé, pero hay rotación constante. Da cuenta de que el anterior tuvo 500, 600 escritos, el juez dado cuenta, ¿no? Llámese la atención al que se fue. ¿Y qué? ¿En qué beneficia? ¿Qué se ganó? Son temas domésticos, internos, que el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Comisión no está tomando cartas en el asunto. Si tuvieran cartas en el asunto, enfocaran esos problemas, yo creo que la imagen del Poder Judicial subiría enorme, porque daría un servicio de calidad, pronta, rápida, eficaz, lo que no está sucediendo. Casos que demoran pues 5 años, 10 años. Tengo un caso de alimentos, casi 15 años, 22 años tenemos un caso de alimentos. Yo no he estado desde el inicio, recién lo he tomado el año pasado, ya por la denuncia de omisión de asistencia familiar. Mira, comenzó en el año 1998 la demanda. La señora demanda a su hija, por su hija en representación. En el año 2014 el juez hace la liquidación de devengados. En el 2015 dice, como no ha querido pagar los devengados, pase los actuados, saca copias y pase a la vía penal por omisión de asistencia familiar. ¿Ok? Desde el 2015, mira, estamos 2023 y recién ha concluido en la Corte Superior ¿cómo se llama? El proceso penal por omisión de asistencia familiar. Han transcurrido ¿cuánto? 20 años, ¿correcto? Ahora vamos a la ejecución de esa sentencia. ¿Qué se puede hacer? La niña hacer? Que tenía 9 años, 10 años, ya tiene 20 y tantos, 30 años, ya tiene incluso familia. Tiene todo ya. Ahora, para ejecutar esa sentencia, el señor, el padre, vive en el extranjero. Bueno, señor juez, yo lamentablemente estoy mal, estoy con azúcar, tengo diabetes, tengo 3 hijos, tengo una nueva familia, no puedo cancelar esta. ¿En qué se vuelve esa sentencia? ¿De qué sirvió el proceso? Inejecutable. Inejecutable, claro. ¿Y de qué sirvió eso? Dime, pero ¿qué se puede, lamentable. Claro, ¿qué se puede hacer ante ello? Yo creo, y conversando con algunos colegas, abogados y también magistrados, decía, ¿qué se puede hacer? Porque no es tan solo diagnosticar los problemas, pero por ejemplo, hay que tratar de dar soluciones. Mira, por ejemplo, en alimentos que hay una gran cantidad de procesos, tanto en Lima Este, en Lima Sur, en todo, o sea, a nivel nacional. Hacer un proceso inmediato en la vía civil. ¿Por qué no?
Porque en la vía penal, aunque también ya parece que se ha desfasado, porque en lugar de demorar 4 o 6 meses, ya un proceso de omisión o asistencia familiar demora a veces 1 año, 2 años, 3 años, pero al menos, ¿cómo se llama? En la vía pero eso se puede abreviar esa... Claro, por supuesto que sí, de repente hubo un proceso en la vía civil, un proceso especial, rapidísimo, que se le asigne rápidamente una asignación, pero no la demora de 5 o 6 años. Eso es algo inaudito, es lamentable. Yo tengo mis orígenes en la Fiscalía, en el Poder Judicial, tengo arraigo sentimental, pero es lamentable, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades deben tomar esas cartas en ese asunto, ¿no? Porque ahí es increíble lo que nos cuentas, Juan, porque todo eso yo lo puedo mecanizar, lo puedo reducir y también evito el tema de la corrupción, ¿no? Porque todo eso te trae, todos esos años, alguien, un geniecillo, un duendecillo está por ahí que te esconde, te hace hacer cosas de marañas ahí y te lo alarga hasta que el día en que te mueras de repente o ya te cansaste. Mira, de puro cansancio. Sí, efectivamente. ¿No? Mira, tú le hiciste una buena pregunta al doctor que estuvo, su especialidad es comercial, sobre el proceso de desalojo. ¿Cuánto te demora un proceso de desalojo? El doctor, lógicamente, entiendo la postura porque trabaja en el Poder Judicial y es juez, respetable, lógicamente, pero un proceso de desalojo no te demora menos de 3 o 4 años. Así, de fácil, en crudo. Así, de fácil. En primera instancia, e incluso en los comerciales, el doctor dijo 6 meses, 8 meses. No, hablemos claro y sincero, no con el ánimo de destruir, de desprestigiar instituciones, al contrario, de que mejoren, tomen cartas, porque no veo que se digan estas cifras, digamos, ocultas, estas noticias ocultas, ¿no es cierto? Como dicen las noticias negras, ¿no es cierto? Claro. Hay que decirlos en el buen sentido de la palabra, en el mejor ánimo, ¿no? De respeto, a las instituciones, que mejoren atención, que hagan como te decía, en el proceso de desalojo, porque ese proceso de desalojo va hasta la Corte Suprema. O sea, no termina ahí. No, se va hasta la Corte Suprema, claro, vía de casación. 4 años por lo menos. Entonces, imagino, yo he tenido varios casos de casación en el estudio de la oficina, 4 o 5 años, así de fácil. Y después ejecutarlo, eso, bueno, otro añito más, 5 años, 6 años. La persona que vive de esos arriendos, de esos, imagínate la destrucción económica en que está. Claro. Pero de esas cosas hay que, yo entiendo la postura de los magistrados, tiene que ser prudente, pero eso se puede mejorar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Sabes qué es? Decisión institucional, no decisión política, decisión institucional del Poder Judicial, deber mejorar, hacer mesas de trabajo y resolver esos problemas, pero ya. Eso entonces le correspondería al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Claro, el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer una auditoría jurisdiccional, le llamo yo, en todas las cortes, para ver cuántos procesos tienen, en qué situación. Me dice en una corte un administrador, me comentaba que en una sala civil hay todo lleno de 1/4 de expedientes. Están esperando que nombren, están esperando que nombren una sala liquidadora, para que esos procesos se los pasen a esa sala liquidadora y esa sala empiece nuevamente limpio. Qué bonito, ¿no? Qué bacán. Entonces, son temas, y eso lo sabe el Poder Judicial, es que por eso no nombra o designa jueces liquidadores, salas liquidadores, juzgados liquidadores, inflan planilla, mayor presupuesto, pero ¿y por qué no trabajan? ¿Por qué no resuelven? Claro. ¿Por qué no resuelven? ¿Por qué tienen que estar para audiencias para 8 meses, 10 meses? Eso no es viable. Eso no es entendible. La ciudadanía está harta, quiere que las cosas se lo resuelvan. Claro, los abogados luchamos, batallamos, presentamos los recursos, vamos a ODEGMA, ¿no? Por el sistema de MAU sacamos las notificaciones, pero hay mucha inacción de parte de los... Hay juzgados, lógicamente, como en toda institución, como en toda organización, hay magistrados muy buenos. Hay que reconocer, por ejemplo, la semana pasada me notificaron
una demanda admitida de pensión alimenticia que yo la veo ad honorem en los casos de los comedores. De los comedores, donde tú haces mucho trabajo, ¿no? Les brindo ese apoyo legal sin cobrar absolutamente un solo sol. Entonces, y en 20 días sacó una resolución. Yo dije, wow, este juez ¿de dónde salió? Le conmina al demandado a que se presente, le dice que venga a hacer una declaración jurada, que diga exactamente dónde trabaja. Y dije, Dios mío, esta es la forma que deben trabajar todos los jueces. Y me llamó y me sentí contento, ¿no? De ver, primero ver que nuestra demanda fue admitida en primera. Y segundo, ver la calidad de esa resolución. De la resolución. La verdad que me agradó muchísimo. No puedo decir el nombre por obvias razones, pero un juez bien, muy bien, comparado a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en materia penal, los procesos deberían demorar, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿cuánto? 6 meses, 8 meses. ¿Cuánto están demorando? 2 años, 3 años. Reos en cárcel, suben las apelaciones de sentencia del juzgado colegiado de primera instancia, los elevan después de 6, 8 meses. ¿Eso es posible? Pero no solo en los juzgados y en las salas. Mira, la semana pasada tuve una reunión con los familiares de un procesado que había sido sentenciado en Huánuco. Tiene 2 años ese proceso en la Corte Suprema y no se han señalado la vista de la causa. ¿En casación? En casación. 2 años. 2 años. 2 años y el expediente está ahí, no sé, guardadito, descansando, tomando aire de Huánuco. Sí, esperando un ventarrón de Huánuco. Y la señora le digo, pero 2 años, ¿está seguro usted? Y efectivamente, entro al sistema y veo 2 años y no ha sido señalada la vista de la causa. En la Corte Suprema te señalan la vista de la causa después de 1 año, 2 años. Te expiden la resolución, la vista de la causa es por recibir el 30 de abril y la resolución te sale firmada después de 12 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque tienen que firmar los 5 vocales, perseguir. Son temas que, ¿verdad? Sí, que ya en estos momentos no puede ya seguir así. Ya el Poder Judicial está pues terriblemente dañado y ahondar en esos temas puede ser bastante perjudicial. Qué bien, Juan, qué bien. Yo te agradezco bastante tu presencia en nuestro programa y saber de que, bueno, nosotros aquí lo que pretendemos es de que también nuestros abogados litigantes determinen algunas cosas que podemos corregirlo. Esa es la idea. La idea es de que nuestro Poder Judicial, nuestra Corte de Lima, funcione como debe de funcionar. Como todo funcionario, como todo magistrado quiere que su juzgado funcione como debe funcionar, dentro de la legalidad y dentro de la ley. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Gracias, Juancito. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Siempre a tu disposición. Ok, gracias. Bueno, con nosotros, ya 1:59 de la tarde, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo sábado, si Dios quiere y la democracia lo permita. Hasta luego.